El padre millonario, ausente por motivos de negocios, regresó a casa inesperadamente el día del cumpleaños de su hija. Pero lo que encontró detrás de la puerta del trastero, escondido detrás de la lujosa mansión, lo dejó paralizado. Dentro del viejo almacén, la luz parpadeaba apenas lo suficiente como para revelar una caja de cartón manchada. Encima, sentada con la espalda recta, una niña de 7 años soplaba las velas de cumpleaños, clavadas en una rebanada de pan seco. No había pastel, ni canción. La niña inclinó la cabeza, ojos cerrados. Sus labios se movieron, murmurando un deseo que jamás llegó a pronunciarse. Cuando el sonido de unos pasos resonó desde afuera, se estremeció. Sus manos se cerraron con fuerza, de forma instintiva. La puerta se abrió con un leve crujido. En silencio, Víctor Morales, de 45 años, acababa de regresar a la mansión tras 6 meses de negocios en Europa. Los años como ejecutivo lo habían acostumbrado a las llegadas imprevistas, pero este momento no se parecía a ninguna reunión o situación que hubiera vivido antes. En lugar de entrar por el vestíbulo principal, tomó el sendero lateral, el mismo que solía usar para no molestar al personal cuando regresaba sin avisar. Pero al cruzar el umbral oscuro, Víctor se detuvo en seco. En la habitación polvorienta, destinada solo a productos de limpieza viejos y cajas olvidadas, su hija estaba sentada derecha en una silla de madera tambaleante. La luz de la vela bailaba sobre sus mejillas, proyectando sombras extrañas. Ni un sonido. Nadie más. Magdalena, 7 años, celebrando su cumpleaños. Sola, frente a ella, sobre un plato de porcelana sin adornos, descansaba una simple rebanada de pan de sándwich seco. En el centro, una vela rosa de cumpleaños estaba clavada recta, su cera goteando lentamente en una línea larga y constante. Víctor se congeló. Durante 3 segundos completos, no pudo moverse. Aquella era una mansión de $3 millones. Había recibido dignatarios extranjeros, ofrecido fiestas con chefs privados, vino francés, música en vivo. Y su hija estaba soplando una vela sobre un trozo de pan seco en el trastero. Se acercó, con la voz baja, temblorosa. «¿Qué es esto? Hoy es tu cumpleaños». Maggie asintió. Apenas. No levantó la cabeza. Víctor se inclinó. Observó de cerca la rebanada de pan, colocada encima de una caja de cartón gastada. A su lado, un cartón de leche casi vacío, sin vaso, sin servilleta, sin cuchara ni tenedor, solo una pequeña vela, aún ardiendo suavemente. «¿Tú hiciste esto sola?» La niña no respondió. De repente, el taconeo agudo de unos zapatos de tacón resonó desde el pasillo que conducía al ala principal. Elena Reyes, su segunda esposa, apareció, elegante, con un vestido de seda beige, rizos suaves, labios pintados en rojo tenue. Sus ojos pasaron por la mesa improvisada. Ni siquiera un segundo. «¿Ya llegaste?» No esperaba que volvieras tan temprano. Sonrió, con naturalidad, como si todo estuviera ocurriendo según lo planeado. Luego, miró a Maggie. «La fiesta empieza después de cenar». Insistió en soplar una vela antes. «Justo iba a ir por ti». Víctor no apartó la vista de su hija. Maggie había bajado la cabeza. Elena se acercó y puso una mano sobre el hombro de la niña. «Cariño, papá está en casa. ¿No estás contenta?» Maggie asintió apenas. Víctor seguía mirando la vela. Ya se había consumido casi hasta la base, torcida, a punto de apagarse. Hacía mucho que debía haberse reemplazado. No era una vela para celebrar un cumpleaños. ¿Y el pastel? En la nevera. Iba a sacarlo después de cenar. Elena levantó el trozo de pan con 2 dedos, hizo una mueca de desagrado y lo tiró al cubo de basura cerca de la entrada del trastero. «Esto está durísimo».
¿Quién la dejó comer esto, mi cielo? Nadie respondió. Víctor observó más de cerca. Maggie estaba más delgada de lo que recordaba. Unos mechones de cabello se le habían soltado, sin peinar. La camiseta arrugada, los ojos hundidos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí sentada? Solo un ratito. ¿Y dónde está Rosa María? Elena contestó rápido. Está colgando las toallas. Le dije que se tomara el resto del día libre para poder encargarme de todo. Y oye, le tocó suavemente el brazo, ofreciéndole una sonrisa dulce. Te he sorprendido, ¿verdad? Tengo todo preparado. Solo que aún no me dio tiempo de sacarlo. Llegaste justo a tiempo. Víctor no respondió. Sus ojos recorrieron el viejo trastero. No había pastel, ni globos, ni pancartas, ni regalos envueltos, ni una sola señal de que se avecinara una fiesta. Nada. Solo el trozo de pan seco que acababan de tirar y la vela medio derretida, ahora rota en dos dentro de la bolsa de basura. Entró lentamente, se sentó junto a su hija y le puso una mano suave en la espalda. «Sube conmigo, ¿sí?» Maggie lo miró. Por un momento, sus ojos se iluminaron. Sorpresa, alegría y luego preocupación. Pero no dijo nada. Se puso de pie y tomó su mano. Víctor la guió escaleras arriba, cada paso resonando como si despertara algo que llevaba mucho enterrado. Sus sombras se alargaban en la pared, fundiéndose con la luz tenue. Abajo, la pequeña vela aún humeaba, descansando en silencio junto al cartón de leche vacío. Pero dentro de Víctor, algo se había roto. No por el pan, no por la vela vieja, sino porque su hija no reaccionó en absoluto cuando le quitaron lo único que era suyo en su cumpleaños. Víctor aún no sabía que aquella puerta no solo se había abierto para dejarlo entrar otra vez, sino para obligarlo a mirar aquello de lo que siempre había huido. Y esta vez no podía cerrar los ojos. A la mañana siguiente, Víctor despertó temprano. La casa seguía en silencio, con solo el canto lejano de unos pájaros jóvenes. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las finas cortinas de lino. Se sentó, sin móvil, sin reloj, solo con el peso del día anterior todavía apretando el pecho. Salió del cuarto y caminó por el pasillo del segundo piso. Al fondo, se detuvo frente a una puerta con una pequeña placa de madera. Maggie, escrita a mano, letras redondas, en azul suave. Abrió con cuidado. La habitación se llenó de luz matinal. Un suave aroma a lavanda flotaba en el aire. La cama estaba perfectamente hecha, la manta lisa, las almohadas alineadas, la estantería impecable, peluches, una caja de crayones, todo intacto, exactamente en su lugar, como si nadie lo hubiera tocado. Víctor se acercó a la cama y puso la mano sobre la almohada. Fría, intacta, sin marcas. Nadie había dormido allí la noche anterior. Se agachó y abrió el cajón de la mesita. Vacío. Ni libros, ni ganchos para el pelo, ni un solo objeto personal. Miró bajo la cama, limpia, sin cajas de zapatos, sin calcetines sueltos, sin rastro de una niña creciendo en ese espacio. Todo demasiado perfecto, un tipo de perfección que no está hecha para vivir de verdad. Al girarse, al final del pasillo, Maggie se acercaba con un vaso de leche entre las manos. Se quedó paralizada al verlo. Luego permaneció inmóvil. Sus ojos distantes, inescrutables. Ni alegría ni tristeza. Víctor habló con suavidad, con una voz serena. ¿Dormiste aquí? Maggie asintió, levemente, pero sus ojos no encontraron los suyos. Se desviaron, callados, más allá de su hombro, como si estuviera esperando. Entonces, una voz familiar resonó. Haciendo una pequeña inspección en el cuarto de la princesa, Elena Reyes, la segunda esposa de Víctor, apareció. Llevaba una bata color beige, el cabello recogido con precisión, una taza humeante de café en la mano. Sonrió,
Se inclinó para besar la frente de Maggie y luego miró a Víctor. Últimamente quiere dormir abajo con Rosa María. He intentado convencerla de que no lo haga, pero ya sabes cómo son los niños. Yo creo que es solo una etapa. Cambian todo el tiempo. Víctor no dijo nada, solo echó un vistazo al escritorio. En el centro, un cuaderno, las esquinas intactas, los lápices ordenados por color, todos afilados de manera uniforme, ni una marca sobre el papel, ni restos de borrador, ni garabatos. Esa habitación no contenía a Maggie, contenía otra cosa, algo montado, conservado, como parte de una vitrina. Yo la arreglo cada mañana, para que vea todo ordenado y se sienta segura, estable, continuó Elena con una voz suave, como arroyo frío. Ah, y deberías ver la habitación de Rosa. Pinté la pared del rincón en el color que eligió Maggie. Está preciosa. Víctor miró a su hija. Ella seguía ahí, de pie, sujetando su vaso de leche. Aquel pequeño asentimiento de antes. De pronto lo comprendió. No había sido afirmación. Había sido aceptación. Después del desayuno, mientras Elena salía al jardín para hacer una llamada, Víctor desvió su camino hacia el despacho. Se sentó frente al sistema de seguridad táctil. Sus ojos recorrieron el plano del segundo piso. No había cámara en el pasillo frente al cuarto de Maggie. Tampoco en la escalera trasera. Un punto ciego total. Víctor frunció el ceño y hojeó el contrato de instalación. Una pequeña nota en la parte inferior de la página le apretó el pecho. Segundo piso excluido del sistema por solicitud específica de la clienta, señora Elena Reyes. Se quedó inmóvil, mirando esas palabras como quien recibe una bofetada. La habitación de su hija no tenía vigilancia. Revisó las cámaras de la planta baja, cocina, salón, pasillo, todo cubierto. El trastero y el lavadero solo tenían una pequeña cámara en una esquina, justo frente a la entrada. Víctor retrocedió el metraje de esa misma mañana, y allí estaba, Rosa María, encorvada, abriendo la puerta del trastero. Una figura pequeña detrás de ella, Maggie. Sostenía una almohada y una manta delgada, caminando de puntillas hacia adentro. Luego, ambas desaparecieron en la oscuridad, cuando la puerta se cerró silenciosamente tras ellas. Víctor se recostó en la silla. Un frío lento y silencioso comenzó a extenderse por su pecho, llegando a cada vena. Su hija había pasado la noche en el trastero, la misma noche en que él había estado en casa, y esa habitación de arriba solo era un decorado. La cena comenzó a las 6:30. La cocina estaba iluminada con luz suave empotrada. Elena había dispuesto la mesa por sí misma. Servilletas dobladas en triángulo, una copa de vino para Víctor, zumo de frutas para Maggie. El plato principal, pollo asado al estilo francés, acompañado de pan multigrano y una cremosa sopa de maíz. Víctor se sentó en la cabecera de la mesa. Elena tomó el lugar frente a él. Maggie se sentó a su lado. Este platillo lo aprendí en el curso de cocina que tomé en el Four Seasons, dijo Elena, colocando con elegancia la servilleta sobre su regazo. Víctor asintió sin decir palabra. Maggie no dijo nada. Durante toda la cena, Elena habló sin parar sobre el nuevo curso de meditación al que se había inscrito, sus amigas del club de golf y cómo pensaba invitar al director del colegio para hablar sobre la educación de Maggie. Hablaba como si diera una presentación, fluida, ligera, siempre sonriendo en el momento justo. Pero lo que llamó la atención de Víctor no fue lo que decía, fue que cada vez que Maggie intentaba hablar, Elena la interrumpía. Cuando Víctor preguntó, «Entonces, Maggie, ¿qué aprendiste hoy en casa?» Maggie apenas comenzó a abrir la boca, pero Elena se adelantó. Hizo unos dibujos preciosos. Colgué uno en el pasillo de arriba. Ya lo verás. Víctor giró la cabeza hacia su hija.
Maggie asintió ligeramente, pero sus labios no se movieron. Jugaba con la cuchara entre los dedos, los ojos bajos. A mitad de la comida, Maggie volcó su vaso sin querer. Cayó sobre el mantel. No se rompió, pero el agua se derramó por la mesa, llegando hasta el borde de su plato. La expresión de Elena cambió por apenas un segundo. Su mano tembló levemente, los ojos se movieron rápido, pero enseguida su rostro recuperó la suavidad. Ay, parece que la princesita de papá está un poco torpe hoy. No pasa nada, cariño. Mamá lo limpia. Se levantó, tomó un trapo y limpió la mesa con rapidez, sin una palabra más, hacia Maggie. La niña no levantó la cabeza. Víctor recogió el vaso y lo colocó de nuevo en su sitio. La niña susurró: «Perdón». «Está bien. Fue solo un accidente», respondió él en voz baja. La comida terminó con un mousse de limón. Elena sirvió otra copa de vino para Víctor y le indicó a Maggie que fuera a cepillarse los dientes. La niña obedeció y se levantó. Al hacerlo, su camiseta se desplazó un poco. Víctor notó una marca roja en su brazo, clara, aunque no muy larga, como si alguien la hubiera jalado. «Maggie, espera», dijo suavemente. «¿Qué te pasó en el brazo?» La niña se volteó, pero ya escondía el brazo detrás de ella. Esbozó una pequeña sonrisa. «Me lo pillé con la puerta esta mañana». Elena intervino, acariciándole el cabello con naturalidad. «Exacto. Casi se lo atrapa al cerrar la puerta del lavadero. Ya le puse un poco de crema. No es nada grave». Víctor asintió, pero sus ojos siguieron el paso de su hija mientras salía de la cocina. Cuando los pasos se apagaron escaleras arriba, se giró hacia Elena. «La puerta del lavadero es tan pesada». Elena sirvió el vino, su rostro inalterado. «La trasera. Parece que la bisagra está floja. Mandaré a alguien a revisarla». Una respuesta razonable. Limpia. Suficiente. Sin palabras de más. Víctor sonrió, pero en su mente la lista ya había comenzado a tomar forma. Una vela vieja, un cuarto que parecía decorado para una revista, sin cámaras en el segundo piso. Ahora una marca roja, con una explicación tan pulida como fría. Aquella noche, tras ver a Elena subir temprano a su habitación, Víctor se quedó abajo. Preparó un café, lo sirvió en una taza de cerámica y se sentó frente al monitor del sistema de seguridad. Cocina, vista clara. Salón, todo en orden. Pasillo trasero, sin novedad. Pero al rebobinar las grabaciones entre las 17:30 y las 18 horas, la hora en que se estaban preparando para la cena, solo vio a Rosa María poniendo la mesa, limpiando la encimera. Ni rastro de Elena en la cocina. No había imágenes de ella sirviendo leche, cocinando, ni limpiando. Nada. Víctor lo recordaba claramente. Elena había dicho que ella misma había preparado el pollo. Avanzó el vídeo hasta el momento de la cena. El sonido estaba presente, pero no había imágenes del vaso cayendo. 10 minutos más adelante, ahí estaba de nuevo Rosa, recogiendo la mesa, en soledad. Pero de Elena, aún nada. Miró con atención. La cámara de la cocina había sido girada, orientada hacia otra dirección. Luego, más tarde, volvieron a colocarla en su posición habitual. Víctor permaneció sentado unos minutos inmóvil. Después, tomó su teléfono, buscó entre sus contactos y pulsó sobre un nombre: Jaime Martínez. La voz de Jaime sonó tras 2 tonos. «Vic, si llamas a estas horas, o necesitas una copa, o algo muy serio está pasando». Víctor esbozó una leve sonrisa. «Nada de copas, pero necesito preguntarte algo sobre el procedimiento para obtener grabaciones de seguridad doméstica como prueba personal». Jaime se quedó en silencio un momento. «¿Qué está pasando?» «No lo sé. Quizá estoy exagerando. Quizá no hay nada, solo que algo no encaja». El tono de Jaime se volvió más serio.
¿Crees que tu hija está bien? Víctor guardó silencio durante 2 segundos. Nunca la había visto tan callada. Después de la llamada, Víctor subió las escaleras. Elena dormía. El cuarto de Maggie estaba a oscuras. Abrió la puerta con suavidad. La habitación lucía exactamente igual que por la mañana. La almohada sin tocar. Las cortinas inmóviles. No se oía la respiración de una niña dormida. Un recuerdo cruzó por su mente. Carolina, su exmujer, sosteniendo en brazos a la pequeña Magdalena, sonriendo dulcemente. Aquella mujer una vez le dijo: «Si algún día ya no estoy, asegúrate de que sienta que realmente pertenece a algún lugar». Víctor lo intentó. Pero entonces llegó Elena, justo cuando él estaba en su punto más débil. Era dulce, capaz. Parecía preocuparse por Maggie. Y así le entregó todo. Ahora lo veía con claridad. Magdalena no dormía allí. Vivía en silencio, como si pidiera permiso simplemente para existir. Elena era perfecta, hasta el punto de ser helada. Víctor se quedó un minuto más en el umbral. Luego se dio la vuelta. En su mente, las mismas preguntas resonaban una y otra vez. Una vela vieja. Un dormitorio que parecía un escaparate. Sin cámaras en la segunda planta. Y su hija, durmiendo en el trastero. ¿Quién marcaba realmente el ritmo de aquella casa? ¿Y por qué Maggie estaba tan callada? Era una mañana gris, con la niebla deslizándose por el jardín trasero. La primavera cubría la mansión como una melancolía suave. Víctor Morales caminaba despacio por el pasillo trasero. No llevaba reloj ni zapatos de cuero, como solía hacer. Iba descalzo, con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, y sus pasos eran suaves, como si no quisiera molestar a nadie, ni a nada. Se detuvo junto al lavadero, donde una tenue luz fluorescente proyectaba un brillo apagado sobre las viejas baldosas. Dentro, Rosa María, la empleada del hogar que llevaba más de 4 años con la familia Morales, doblaba con cuidado una sábana blanca. La luz alargaba su sombra sobre el suelo. Víctor permaneció en silencio unos segundos, observando. La estancia olía a limpio y estaba ordenada, pero había algo contenido en el ambiente, como un lugar donde la gente había aprendido a estar callada durante demasiado tiempo. Por fin, habló. «Rosa, ¿has comido algo esta mañana?» Ella se sobresaltó ligeramente. Al darse la vuelta, algo nerviosa, respondió: «Sí, señor Morales, tomé un poco de pan dulce». Víctor asintió con un leve gesto. Entró en la habitación, apoyándose en el marco de la puerta, sin apartar la vista de ella. «Tú haces el turno de noche, ¿no? Maggie sigue bajando a tu habitación de vez en cuando». Rosa dudó. Volvió a centrarse en la sábana, continuando con el doblado, aunque sus manos ya no eran tan firmes. «A veces le cuesta dormir. Yo solo me siento a su lado un rato». Víctor no dijo nada, pero frunció el ceño levemente. Dio un par de pasos más hacia ella, mirándola directamente al rostro. «Rosa, anoche revisé la habitación de Magdalena. No durmió allí. La habitación estaba intacta. La almohada lisa, ni una arruga fuera de lugar. Lo sabías, ¿verdad?» Rosa no respondió, pero sus dedos se aferraban con fuerza a la sábana. «No estoy aquí para culpar a nadie. Solo necesito saber, ¿fue Elena quien impidió que la niña durmiera en su propio cuarto?» Rosa María se quedó helada. Ese nombre parecía paralizarla. Tras un momento, asintió levemente, con la mirada baja. «Yo no puedo decir mucho, señor Morales. Por culpa de Elena». De nuevo, asintió, muy ligeramente, pero suficiente para que él lo entendiera. Cayó la noche. La villa estaba tan silenciosa como una casa modelo de exposición. Rosa volvió a su habitación con pasos lentos. Cerró la puerta con llave y se arrodilló junto a la cama. Su único refugio de silencio en esa casa durante años.
Su mano, envejecida, sacó una caja de madera antigua. Las esquinas estaban desgastadas. La bisagra dejó escapar un leve chirrido. Dentro había unos dibujos de cera, desordenados, infantiles, pero cargados de sentimiento. Uno, en particular, la hizo detenerse. Maggie se había dibujado a sí misma al lado de una mujer que claramente se parecía a Rosa. Detrás de ellas se alzaba una masa negra con dientes afilados, como si saliera de una puerta entreabierta, sin título, sin texto, solo el pánico en los ojos de la niña, capturado en trazos temblorosos. Rosa sostuvo con cuidado el borde del papel. El pecho se le apretó. Aquello no era una fantasía infantil, era una confesión en silencio, dibujada por una niña a la que no se le permitía hablar. Guardó el dibujo, deslizó la caja de nuevo en su sitio. Esa noche, mientras cruzaba el pasillo del segundo piso, Rosa se detuvo de golpe. Al fondo, Víctor estaba de pie. La luz del aplique en la pared iluminaba la mitad de su rostro. Tranquilo, pero inescrutable. ¿Qué has estado guardando debajo de la cama? Su voz no era amenazante, solo una pregunta directa, de alguien que ya había empezado a notar que algo no estaba bien. Rosa lo miró con serenidad. Pasó un instante. Es lo que la niña no se atrevía a guardar en su propia habitación, señor Morales. Víctor no insistió, solo la observó durante un largo rato, y luego dijo en voz baja: «Creo que ya es hora de dejar de callar». Rosa bajó los ojos. Su voz salió suave, casi un susurro. «Lo sé, pero, por favor, deme una noche más. Necesito estar preparada». Víctor asintió. Dio un paso atrás, dejándola seguir el camino que necesitaba recorrer. Lo entendía. Quienes viven calladamente en la oscuridad, a menudo son quienes más han visto. Y ahora, serían ellos quienes devolverían la luz. Víctor se sentó frente al panel de control de seguridad en la biblioteca. El resplandor de las pantallas iluminaba tenuemente sus mejillas cansadas. Frente a él, el plano completo del sistema de cámaras que rodeaba la casa. Pero al mirar más de cerca, notó algo extraño. Demasiados puntos ciegos, como si alguien hubiera dejado vacíos deliberadamente dentro de la propia casa donde él vivía. Llamó a su técnico personal, Daniel López, un viejo conocido de sus años en el ejército, discreto y de confianza. Daniel revisó todo el sistema en silencio. Cuando terminó, frunció el ceño. Hay una programación automática que apaga 2 cámaras cada noche, de 8 a 10, justo las que están cerca de la habitación de Maggie y de la escalera al segundo piso. ¿Fue programado a propósito?, Víctor preguntó, tenso. Daniel asintió. Además, hay un inhibidor de señal débil en la esquina del pasillo del segundo piso. Evita que los videos se graben en el momento justo. Víctor no respondió. Se inclinó más cerca de la pantalla, frunciendo el ceño mientras unía las piezas en silencio. Ese era exactamente el intervalo de tiempo en que solía hacer videollamadas desde sus viajes de negocios, a Madrid, Valencia, a veces Bilbao. Siempre había pensado que, aunque lejos, estaba con su hija en las noches. Pero en la grabación, Maggie no aparecía ni una sola vez en su dormitorio, ni una sola noche. En cambio, siguió las imágenes desde la cámara auxiliar del pasillo, esa borrosa que casi nadie tomaba en cuenta. Y ahí estaba, a las 21:12 de la noche anterior. Maggie entraba en silencio al trastero con una almohada en los brazos, el mismo lugar donde él la había visto soplar las velas de cumpleaños. Esa noche, después de que Elena subiera a su habitación, Víctor bajó en silencio al nivel inferior. La casa estaba tan quieta que parecía contener la respiración. Se preparó un café, lo vertió en una taza de cerámica y en lugar de sentarse frente al panel de control, como la noche anterior, se dirigió al trastero.
el lugar donde había encontrado a su hija, apagando velas sobre una tostada seca. La luz amarilla tenue del bombillo del techo proyectaba su sombra contra la pared de ladrillo, sin pintar. La habitación no había cambiado. Cajas de cartón, una escoba apoyada en la esquina, un trozo de tela desgastada colgado sobre una pequeña silla. Pero esta vez, Víctor no se quedó quieto. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un pequeño dispositivo, no más grande que 2 falanges, una minúscula cámara independiente, sin conexión al sistema principal. Solo él y Daniel López, su viejo técnico de los años en Europa, sabían de su existencia. Víctor se agachó y colocó el dispositivo con cuidado en una viga de madera detrás de la estantería con tela, ajustando el ángulo para que apuntara hacia el delgado colchón donde Maggie había dormido alguna vez. Esto no es un hogar, pensó. Es un escenario, y mi hija es la única que nunca recibió el guión. Al salir del trastero, no miró hacia atrás. Durante 3 noches seguidas, reprodujo las grabaciones en silencio. Noche 1, silencio absoluto. Noche 2, Rosa María sentada al borde del colchón, contándole un cuento en voz baja. Noche 3, 21:18. Elena entró. Aún llevaba maquillaje ligero. Un camisón de seda ceñido le marcaba la figura. En la mano sostenía un montón de papeles de colores. ¿Qué es esto? Su voz era fría. Maggie se encogió contra el cabecero, su voz apenas más fuerte que el viento. Yo solo dibujé las cosas que deseo. Elena echó un vistazo a los papeles y enseguida le agarró la muñeca, tirándola hacia adelante. Los dibujos se arrugaron y rasgaron con un sonido seco y violento. ¿Qué te dije? Aquí no se dibujan personas, y mucho menos a mí, como si fuera un demonio. Le sujetó los hombros y la sacudió. Maggie no lloró, solo bajó la cabeza, su cuerpo entero temblando como una cuerda, tensada al límite. Si sigues con estos grititos silenciosos de auxilio, vas a aprender lo que es vivir sin un alma con quien hablar. ¿Lo entiendes? Víctor se quedó helado frente a la pantalla. Quería correr hasta allí, pero las imágenes eran del pasado, y él estaba aquí, inmóvil. Maggie solo asintió. Sus lágrimas cayeron sin ruido. Una niña que ya sabía que el silencio era la única forma de evitar más dolor. Elena sonrió mientras dejaba caer el dibujo rasgado al suelo. Una sonrisa calculada. Luego, le alisó el cabello con suavidad, como si acabara de reprender a una niña traviesa. Por amor. Después salió de la habitación, justo en el momento en que la cámara principal se apagaba, según el horario preestablecido. Víctor seguía sentado. Ya no era sospecha, era prueba. Su mano estaba tan apretada que había perdido el color, sus ojos enrojecidos. La imagen de Elena empujando a Maggie, sujetándole los hombros contra la cama con los puños, como si quisiera dejarla clavada allí. Se le grabó a fuego en la mente a Víctor. Desde el principio había notado la destreza con la que Elena manejaba cada situación, pero ahora lo entendía. Todo era una máscara. Debajo de aquella fachada impecable se escondía un control frío y calculado, sin gritos, sin moretones, pero el daño se infiltraba día tras día, y él, el padre, no había estado allí. Víctor se levantó y fue hasta el cuarto de Rosa María. Llamó suavemente a la puerta. Maggie estaba sentada en la cama, abrazando su viejo oso de peluche. Él se sentó a su lado, en silencio, durante unos instantes. ¿Te gustaría contarme eso que no has podido decir? Maggie no levantó la vista, solo murmuró en voz baja. Tengo miedo de que mamá Elena lo descubra. Ella dijo que si te lo contaba, te enfadarías y te volverías a ir. Víctor se quedó inmóvil. Luego se inclinó hacia ella y rodeó a su hija con los brazos.
Estoy aquí. No me voy a ir a ningún lado. No importa lo que digas. Me quedo contigo. Maggie apretó su brazo con fuerza. Entonces, por favor, no me hagas callar más. No me dejes sola otra vez, ¿sí, papá? Víctor la sostuvo con ternura. Muy dentro de él, supo que aquella era la primera vez que su hija hablaba con el corazón. Y él la estaba escuchando de verdad por primera vez. Al día siguiente, Víctor volvió a sentarse en la biblioteca. El resplandor azulado de la pantalla iluminaba el aire espeso y húmedo. Rebobinó la grabación captada por la cámara oculta dentro de la lámpara de noche del cuarto de Maggie. En la tercera visualización, Víctor ya no miraba la pantalla. Miraba sus propias manos. El leve temblor en sus dedos, marcados por los años, revelaba una verdad imposible de aceptar sin perder la compostura. En el vídeo, Elena estaba de pie frente a Maggie. Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos brillaban con un destello peligroso. ¿De verdad crees que puedes ensuciarme con esta tontería? Maggie retrocedió, su manita aún aferrada al dibujo. Elena le agarró la muñeca y se lo arrancó de un tirón. Los hombros de la niña se sacudieron visiblemente. ¿Crees que no me di cuenta? ¿Quién te enseñó a pensar que soy un monstruo? Déjame mostrarte lo que es una pesadilla de verdad. Rasgó el dibujo con fuerza y lo empujó dentro de la chimenea, aunque no había fuego. Luego inclinó ligeramente la cabeza, su voz apenas un susurro. Acuérdate de esto. Quédate callada. De todos modos, nadie te va a creer. Maggie no lloró, pero el hecho de que no pudiera levantar la mirada le dijo todo a Víctor. Su hija vivía con miedo, sin una salida. El vídeo continuó y reveló algo que Víctor no había notado antes. La cámara captó a Elena arrastrando a Maggie hacia el baño. Se escuchó el sonido del agua. No un baño relajante, sino el chorro fuerte de una ducha fría. Elena gruñó. ¿Sigues con esa actitud? Bien, pues duerme aquí. Está frío, ¿verdad? Entonces no me contestes la próxima vez. Cerró la puerta de golpe, dejando a Maggie empapada y temblando dentro. Sin consuelo, ni siquiera una toalla. Víctor apartó la mirada de la pantalla. Su respiración se volvió lenta, cada inhalación pesándole en el pecho como una piedra. Lo que se agitaba dentro de él ya no era solo rabia, era un peso enredado de culpa, obsesión y una tristeza que había llegado demasiado tarde. Durante años, Víctor creyó que bastaba con ofrecer una vida estable a una niña que había perdido a su madre. Pero ahora, al ver cómo Maggie soportaba el silencio con los labios apretados, entendió. Él había desaparecido justo en el momento en que su hija más lo necesitaba. Ya no era simplemente un esposo que había fracasado. Era un padre enfrentándose por fin a la verdad. Había confiado en la persona equivocada y el precio había sido la infancia de su hija. Aquella noche, Víctor pidió a Rosa María que lo esperara en el patio trasero. Bajo la luz cálida y amarilla del farol del porche, le entregó una memoria USB sin decir una sola palabra. Rosa lo miró, la tomó en silencio. En la pantalla del portátil, el video comenzó a reproducirse. La voz de Elena resonaba y la imagen de Maggie siendo arrastrada llenó el cuadro. Rosa se tapó la boca con la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, no dejes que esto siga», murmuró entre sollozos. Víctor apoyó una mano en su hombro, con voz baja pero firme. «¿Hay algo más, Rosa? Cualquier cosa que me ayude a descubrir la verdad». Rosa lo miró, dudó unos segundos y luego asintió. «Ven conmigo». Lo condujo hasta el sótano, donde nunca llegaba la luz del sol. Era una habitación vieja, con olor a humedad, tela rancia y pintura descascarada en las paredes. En una esquina sombría, parcialmente oculta por una cortina polvorienta, yacía una caja de cartón arrugada. Rosa se arrodilló y la abrió con cuidado. Dentro había dibujos hechos con crayones, algunos
desteñidos, otros arrugados, como si hubieran sido escondidos por miedo. «Estos los dejaba en mi cuarto», dijo en voz baja. «Nunca tuve corazón para tirarlos. Pensé que algún día tendrían que ser vistos». Víctor se agachó y fue levantando cada dibujo con manos temblorosas. Cada uno capturaba un instante congelado. Maggie, acurrucada dentro de un armario de escobas, dibujada solo con negro, gris y morado. Otro mostraba una puerta cerrándose de golpe. Una figura adulta detrás, con el brazo alzado, como si empuñara un cinturón. Rosa respiró hondo y murmuró. La hacía arrodillarse en el trastero durante horas, solo por derramar agua. Un día de invierno, Maggie llevaba solo una camiseta delgada, y como castigo, tuvo que quedarse parada en el porche, con el viento helado cortándole la piel. Intenté pasarle una bufanda por la ventana, pero no la aceptó. Tenía miedo de que Elena lo descubriera. Se detuvo un momento, apretando las manos. Una vez vi cómo le golpeaba la mano con una cuchara de metal solo porque no comía lo bastante rápido. Otra vez, la encerró en el lavadero toda la tarde. Sin luz. Víctor cerró los ojos. Sentía cómo se le endurecía la mandíbula. Intenté contártelo. Muchas veces. Escribí cartas. Incluso llevé pruebas a la comisaría. Pero Elena se enteró. Amenazó con denunciar a mi hermana por vivir sin papeles aquí en Madrid. Dijo que inventaría que yo robaba para que me despidieran. Yo tenía miedo. Se detuvo. Luego, de entre los papeles, sacó un pequeño trozo arrugado. Víctor lo tomó. Era una nota escrita con letra infantil. «Papá, si estás leyendo esto, aún te quiero mucho, pero tengo miedo. No quiero que me olvides, como si nunca hubiese estado aquí». El nudo en la garganta de Víctor fue inmediato. Sujetó el papel con ambas manos, con tanto cuidado, como si el más leve apretón pudiera hacer que el pasado se deshiciera por completo. Cada letra torpe, cada trazo desigual, era como un golpe directo al pecho. Era padre, pero durante años no había sido más que el hombre que enviaba regalos, hacía videollamadas y aprobaba transferencias bancarias. Había creído, ingenuamente, que mientras Elena dijera «todo está bien», él podía seguir concentrado en su trabajo sin preocuparse. Había puesto su fe, a ciegas, en informes impecables, en la apariencia pulida de una mujer que en realidad nunca había llegado a comprender. Eso no era solo evidencia. Era un grito de ayuda desesperado, uno que había sido ignorado durante días y noches interminables. Víctor apoyó ambas manos sobre la caja, inspiró profundamente y miró a Rosa con una resolución nueva en los ojos. A partir de ahora, no vamos a quedarnos callados nunca más. Rosa María asintió. Por primera vez sus ojos ya no temblaban. «Estaré contigo, con Maggie». Víctor también asintió, pero la mirada en sus ojos ya no era solo de gratitud. Había fuego en ellos, algo que llevaba años enterrado bajo el peso del trabajo, los apretones de manos políticos y el agotamiento silencioso de un hombre que perdió a su esposa demasiado pronto. Ya no estaba al margen, era un padre, un testigo, y el hombre que pondría fin a los días en que Maggie vivía en silencio y con miedo. Por primera vez en muchos años, estaba haciendo lo correcto, no por deber, no para limpiar su nombre, sino porque estaba furioso. Furioso consigo mismo por no haber estado presente, y furioso con la mujer que ocupó ese vacío y aplastó la infancia de su hija. No lo hacía por reputación, ni para acallar la culpa. Lo hacía para proteger lo poco que quedaba de luz en la infancia de una niña que ya había conocido demasiada oscuridad. El ambiente dentro de la mansión Morales había comenzado a cambiar. Desde su conversación con Rosa, Víctor ya no deambulaba sin rumbo por los pasillos. Se había convertido en un observador.
y en un hombre de acción. Aún así, todavía no había enfrentado directamente a Elena Reyes. No porque le faltaran pruebas, sino porque la conocía demasiado bien. Era una manipuladora experta, hábil para retorcer la verdad en su favor. Elena no estallaba en ira. Su arma era el cálculo. Movimientos silenciosos, implacables, que dejaban a sus víctimas dudando de su propia cordura. Víctor entendía que si actuaba demasiado pronto, ella cambiaría de táctica en un instante. Podría hacerse pasar por víctima, presentar a Maggie como una niña mentirosa, incluso darle la vuelta a todo y demandarlo por calumnias dentro de su propia casa. Durante años, le había entregado a ciegas las llaves de la vida de su hija. No podía cometer otro error. Necesitaba que ella siguiera creyendo que tenía el control, que se sintiera segura, lo suficiente como para cometer un descuido. Esa mañana temprano, Víctor se sirvió una taza de café negro y se apoyó contra el ventanal de la biblioteca, contemplando el jardín aún cubierto de niebla. La luz tenue reflejaba su rostro, cansado, calculador, pero con algo ardiendo en su mirada. Determinación. Sacó su móvil y marcó un número. Jaime Martínez, el jefe de policía del pueblo y antiguo compañero de universidad. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. «Víctor, ¿qué pasa? ¿Llamas tan temprano?» Víctor no perdió tiempo. «Jaime, necesito preguntarte algo. El año pasado, ¿recibiste algún informe sobre una niña llorando en mi casa?» Al otro lado de la línea hubo un breve silencio, una pausa que se alargó por unos segundos. Finalmente, Jaime respondió, despacio. «Sí, fue una llamada anónima, pasada la medianoche. El denunciante dijo que escuchaba a una niña llorar sin parar en tu casa. También ruidos, como cosas rompiéndose o golpeándose contra la pared». Víctor apretó con más fuerza la taza. El calor le ardía en la palma, pero no era nada comparado con la furia helada que le recorría el pecho. ¿Y fueron? Fui yo personalmente con el agente McTavish. Elena abrió la puerta. Estaba tranquila, sonriente. Nos invitó a pasar. Dijo que Maggie tenía un resfriado leve, que no estaba durmiendo bien. Luego nos mostró imágenes de las cámaras de la cocina y la sala. Todo parecía normal. Nada fuera de lo común. Jaime vaciló antes de añadir: «Recuerdo que Maggie no aparecía en las grabaciones, pero Elena dijo que estaba dormida arriba, que no quería molestarla». En ese momento no lo dudé. Era demasiado segura, demasiado serena. Parecía la madre perfecta en plena madrugada. Víctor soltó un suspiro largo y pesado. Su voz bajó. Esa noche, Maggie estuvo encerrada en el trastero durante 5 horas, sin luz, sin manta. Acabo de revisar la grabación de una cámara oculta que instalé en la lámpara de noche. Se ve a Elena arrastrándola hasta la habitación y cerrando con llave desde afuera. Editó los vídeos antes de mostrártelos. Hubo silencio. Al otro lado se oyó un clic tenue. Quizá Jaime levantándose de su escritorio. Maldita sea. Si eso es cierto, dejamos pasar una advertencia clara. Debí haber mirado con más atención. No te culpes, Jaime. Yo también confiaba plenamente en ella. Elena no parecía capaz de hacerle daño a nadie. Es sutil, del tipo que hace creer a la víctima que la culpa es suya. Jaime exhaló lentamente. Luego, su voz se endureció. Mándame todo lo que tengas. Videos, registros, testimonios. Voy a reabrir el informe del año pasado y revisar el libro de turnos. Si hay una grieta, estaré contigo. No solo porque somos amigos, dijo Jaime Martínez, el jefe de policía, sino por esa niña. Ella merece ser protegida. Víctor simplemente respondió: «Gracias. Necesito a alguien que de verdad vea lo que está pasando aquí». Esa misma tarde, Rosa María fue invitada a la biblioteca de la casa. Al mismo tiempo,
También estaba presente Luisa Delgado, una joven abogada reconocida por su trabajo en casos de protección infantil. Víctor la había visto en una entrevista de televisión el año anterior, cuando representó a una niña de 8 años que había sido abusada tanto por su padrastro como por su madre biológica. Luisa no era del tipo que se escondía tras trajes formales ni citaba códigos legales con frialdad. Ella iba directo al núcleo del dolor, sacando a la niña del sufrimiento con empatía, con la ley y con una determinación inquebrantable. A Víctor le tomó todo un día localizarla. Cuando él simplemente le dijo: «Mi hija, quiero salvarla de ese miedo», Luisa contestó sin dudar: «Estaré allí». Ella documentó cada detalle y solo dijo: «No vamos a permitir que esto continúe». El plan de acción fue acordado con claridad entre Víctor, Luisa y Rosa. 1. Separar temporal y legalmente a Maggie de Elena. Luisa propuso usar un chequeo médico rutinario como pretexto para sacar a Maggie de la casa por unas horas, evitando una confrontación directa, pero brindándole un respiro temporal de la influencia emocional de Elena. Durante ese lapso, un psicólogo y un representante legal tendrían la oportunidad de hablar en privado con la niña, evaluar su estado emocional y recolectar su testimonio. 2. Reunir todas las pruebas y presentarlas. Víctor y Rosa serían responsables de compilar toda la documentación. Grabaciones sin editar de la cámara oculta, la declaración detallada de Rosa, dibujos y notas que Maggie había dejado. Cada elemento contribuiría a retratar un cuadro completo de abuso emocional prolongado. Luisa presentaría el expediente completo ante los servicios de protección infantil, como una petición de emergencia exigiendo intervención inmediata. 3. Prepararse para represalias legales. Elena no era de las que se rendían fácilmente. Luisa anticipó que podría contratar un abogado para contrademandar o tratar de hacerse pasar por la víctima. El equipo planeó coordinar con Jaime, el sheriff, para verificar reportes anteriores que habían sido archivados y detectar cualquier evidencia falsificada. El objetivo no era solo apartar a Elena de la vida de Maggie, sino asegurarse de que jamás pudiera acercarse ni dañar a otro niño en el futuro. Mientras Luisa trabajaba junto a Rosa María, Víctor seguía revisando los sistemas electrónicos de la casa. Descubrió varios archivos encriptados. Algunos parecían ser grabaciones de audio. Elena hablando con alguien sobre ajustar la historia en caso de ser interrogada. La red de mentiras ya no era una simple sospecha. Estaba organizada. Tras la reunión discreta en la biblioteca, Luisa salió por la puerta trasera. Víctor volvió a su oficina, mientras Rosa bajó al piso de servicio como lo hacía siempre. Pero ese día tenía una tarea diferente: mantener a Maggie cerca más tiempo de lo habitual, como una primera capa de protección ante lo que se avecinaba. Rosa sabía que todo plan requería tiempo, pero con Elena, una sola mirada bastaba para borrar cada rastro si se sentía amenazada. Así que mantuvo a Maggie a su lado, no solo para ganar tiempo, sino como un escudo silencioso entre la niña y el peligro. Observaba cada gesto, cada silencio, memorizando cualquier señal que pudiera indicar que algo iba mal. Si Elena cometía un error, Rosa sería la primera en verlo. Y esta vez estaba preparada para aferrarse a la verdad. Rosa llevó a Maggie a la cocina, donde la luz amarilla caía suavemente sobre la encimera de piedra. La pequeña tiró de la manga de su blusa y susurró, pidiendo un vaso de leche caliente antes de dormir. Entonces, Elena apareció, de repente, al final del pasillo. No dijo una sola palabra. Solo miró a Rosa, con unos ojos tan fríos como una hoja de navaja. Rosa se quedó inmóvil. Maggie se aferró a ella, también asustada. No hicieron falta amenazas. Elena ya sabía que algo andaba mal, pero esta vez
Rosa no bajó la mirada. Simplemente colocó una mano firme sobre el hombro de Maggie, una declaración silenciosa de que ya no volvería a apartarse. Elena ya no estaba tan serena como antes. Aunque nadie decía nada abiertamente, comenzaba a percibir un cambio en el ambiente. Las miradas furtivas de Rosa, el silencio de Maggie, la expresión en los ojos de Víctor, ya no completamente confiados, y más que nada, la sensación de perder el control, algo que Elena detestaba, comenzaba a colarse por cada rincón de la casa. Aquella noche, después de que Víctor saliera de la villa para reunirse con un socio en el pueblo vecino, Elena actuó. Llamó a un centro de rehabilitación psicológica infantil y reportó que Maggie mostraba signos de delirios, que hablaba sola y dibujaba imágenes violentas y peligrosas. Solicitó un ingreso de emergencia, esperando que se llevaran a la niña en menos de 48 horas. Rosa, que pasaba por el pasillo en ese momento, escuchó la llamada por casualidad. Corrió de inmediato a su cuarto para buscar su teléfono y contactar a Víctor, pero la señal en las habitaciones del personal había comenzado a fallar de forma extraña. Solo logró dejar un breve mensaje de voz, de apenas 15 segundos, antes de que la línea se cortara. Mientras tanto, Elena llamó a Maggie al piso de arriba. Con voz suave, la condujo hasta su habitación y cerró la puerta tras ellas. El clic de la cerradura fue firme. Esta vez no hubo explicaciones ni regaños. Solo una mirada fría y una frase seca. «Esta noche no bajarás a cenar. Quédate aquí». Rosa María escuchó el cerrojo girar. Ya no podía esperar más. Tomó el juego de llaves de emergencia que siempre mantenía escondido en el cajón inferior y corrió hacia el cuarto de Maggie. Le temblaban las manos al introducir la llave en la cerradura, pero con decisión firme, la giró y abrió la puerta. Maggie estaba acurrucada en la esquina del cuarto, con los ojos muy abiertos. Al ver a Rosa, la niña no dijo una sola palabra. Solo tomó su mano con fuerza. Sin necesidad de explicación, Rosa la jaló con cuidado y ambas salieron por la puerta trasera, la misma que usaban los reparadores. Caía una llovizna ligera. Rosa envolvió a Maggie con una bufanda, cubriéndole el rostro, y se apresuró rumbo a la casa de Jaime Martínez. Al mismo tiempo, Elena Reyes notó que la puerta estaba abierta. Gritó y corrió por el pasillo, llamando a gritos a Rosa. Al darse cuenta de que ya no estaban, recorrió desesperadamente el trastero, la cocina, la biblioteca. Después, llamó a la policía con la voz fuera de control. «Alguien secuestró a mi hija, una de las empleadas del hogar. Se llama Rosa». Pero para cuando llegaron los agentes, la puerta principal de la casa de Jaime ya estaba abierta. Maggie estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta cálida, con Rosa a su lado. Jaime, en ropa casual y aún con una taza de café en la mano, abrió la puerta a los oficiales y dijo con calma: «La niña no ha sido secuestrada. Está aquí con el consentimiento de su tutor legal, su padre biológico, y yo mismo la vi llegar. Todo se hizo dentro del marco legal». Elena se quedó paralizada en medio del patio. Su rostro había perdido el color, los ojos desenfocados. La rabia que había contenido durante tanto tiempo explotó en silencio y en desesperación. Víctor Morales llegó poco después. Al entrar, su mirada recorrió la sala y se detuvo en la imagen de Maggie, acurrucada junto a Rosa, sus pequeñas manos aferradas al brazo de la mujer, como si no quisiera soltarla jamás. Maggie lo vio. Por un instante, padre e hija se quedaron inmóviles, como si contuvieran algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Luego, Víctor abrió los brazos. Maggie corrió hacia él y se lanzó en su abrazo sin decir palabra. Él la sostuvo fuerte, sus manos temblando levemente. Víctor no culpó a Rosa. Cuando finalmente alzó la mirada, sus ojos estaban llenos de emoción. Parte gratitud, parte dolor,
parte la tristeza de preguntarse cómo habían llegado tan lejos. La miró y dijo en voz baja: «Gracias por tu valentía hoy». Rosa asintió en silencio, pero esta vez no bajó la cabeza. 3 días después, la mansión Morales estaba en silencio, como si hubiera sido abandonada. Elena Reyes había sido puesta bajo custodia para fines de investigación. El Sistema de Protección de Menores, equivalente al CPS, había asumido el caso y emitido una orden para retirar a Maggie de un entorno potencialmente peligroso. Ahora estaba siendo cuidada en casa de Jaime Martínez, jefe de policía y amigo más cercano de Víctor. Luisa Delgado, sin tomarse ni un solo día libre durante los últimos 3 días, había completado todo el expediente legal. Grabaciones de la cámara nocturna, testimonio de Rosa, dibujos y notas de Maggie, y registros médicos que detallaban su trauma psicológico. También presentó una solicitud de emergencia al tribunal para una audiencia de tutela. Los medios locales no tardaron en hacerse eco de la noticia, propagándola como pólvora. El lado oscuro detrás del muro de piedra, el millonario Víctor Morales y la verdad sobre Maggie. La indignación pública no se hizo esperar. Padres que alguna vez habían visto a Elena en actos escolares comenzaron a hablar. Siempre venía sola, nunca dejaba que Maggie participara. El día de la audiencia, Víctor llevaba un traje gris, pero en sus ojos ya no quedaba ese vacío distante. Entró al juzgado junto a Luisa, mirando hacia la sala de observación donde Maggie se sentaba con una psicóloga infantil, observando todo a través de un monitor. Levantó la mano en un saludo suave. La niña lo vio, apretó los labios y asintió con suavidad. Elena entró con un vestido negro entallado. Su maquillaje impecable no lograba ocultar las ojeras ni el enrojecimiento de sus ojos. Su abogada comenzó con un argumento conocido. Mi clienta es una madrastra estricta, pero responsable. Las pruebas presentadas han sido manipuladas y carecen de contexto. La menor, Maggie, sufre de delirios, influenciada por factores externos. Mi clienta también fue víctima de traumas en su infancia y actualmente sufre de trastornos psicológicos, declaró el abogado defensor. Luisa Delgado se levantó. Su voz era pausada, firme. Señoría, esto no es un juicio basado en emociones. Lo que presentamos aquí es una secuencia de hechos respaldados por pruebas, líneas de tiempo que coinciden, comportamientos repetitivos, una víctima cuya declaración ha sido consistente desde el inicio. Encerrar a una niña, amenazarla, manipularla emocionalmente, ejercer control total y aislarla de sus seres queridos. Eso no es disciplina, es abuso psicológico prolongado. Rosa María fue llamada al estrado. Vestía una blusa gris clara, el cabello recogido con esmero. Sus manos estaban tensas, pero su voz permanecía serena. Solía escuchar a Maggie llorar en el trastero. Hubo una vez que tuvo que comer pan seco durante 3 días como castigo por no cenar con los demás. Elena Reyes la obligaba a llamarla Madre Señora y le repetía constantemente que nadie la quería, ni siquiera su propio padre. Durante el contrainterrogatorio, Elena se puso de pie. Su voz temblaba, pero aún intentaba sonar compuesta. Yo solo la crié como me criaron a mí. Cuando tenía la edad de Maggie, mi madre me encerraba en el sótano por decir algo indebido. Me decía, los niños no hacen exigencias. Los niños no tienen derecho a ser débiles. Y yo sobreviví. Aprendí a callar. Aprendí a obedecer. Miró al juez y sus ojos se oscurecieron de repente. Magdalena es una niña egoísta. No obedece. Se inventa cosas. Se las imagina. Y Rosa, ella es solo una empleada resentida. Están conspirando para destruirme. Luisa no respondió. Solo proyectó en pantalla el último dibujo de Maggie. En él, la pequeña se había dibujado de la mano de Víctor, bajo un cielo azul.
frente a una casita sencilla. No había sombras, no había colmillos. Víctor Morales pidió la palabra. Mi nombre es Víctor Morales. No soy la víctima en esta historia. Soy el padre que estuvo ausente demasiado tiempo. Antes creía que el dinero, una casa y alguien que cuidara de ella eran suficientes para una niña. Pero mi hija no necesitaba a un proveedor. Necesitaba a alguien que la escuchara, que creyera en ella, que la protegiera. No puedo deshacer el pasado, pero desde hoy caminaré a su lado, paso a paso. En la sala de espera, Maggie miraba la televisión. Al escuchar esas palabras, apoyó la cabeza en el hombro de la psicóloga y susurró: «Papá, ya no me va a dejar sola». El tribunal ordenó que Elena Reyes fuera retenida en custodia mientras continuaba la investigación. La custodia provisional fue otorgada a Víctor. Luisa Delgado fue designada como representante legal y supervisora psicológica de Magdalena durante los siguientes 6 meses. Esa noche, Víctor visitó a su hija en el centro de atención infantil. Maggie estaba pintando. Al verlo entrar, se detuvo, lo miró por unos segundos largos y le preguntó: «¿Te vas a ir otra vez, papá?». Víctor se detuvo en seco. Luego se arrodilló frente a ella. «Number, tengo miedo de perderte. Ya no me voy a ir». Maggie lo abrazó con fuerza. Las lágrimas que cayeron no eran de dolor, sino de alivio. En ese momento, ya no se necesitaba ningún fallo judicial. La justicia ya había comenzado, a través del valor que se requiere para enfrentar los errores y enmendarlos. Las conclusiones de la investigación confirmaron que Elena Reyes había sometido a Magdalena a un abuso psicológico severo durante un período continuo de 14 meses. Esto incluía encierros, amenazas, restricciones y la creación deliberada de un ambiente sistemáticamente aterrador. La motivación inicial fue identificada como celos hacia la niña, quien llevaba la sangre de la exesposa de Víctor. Elena creía que Magdalena era un obstáculo para consolidar su lugar en la familia. Antes de ser trasladada al centro de detención temporal, se le concedió a Elena una breve reunión con Víctor en la sala de guardia. Fue un encuentro corto, pero en el espesor del silencio. Una última máscara cayó. Elena se sentó frente a él, la espalda recta, pero con la mano aferrada suavemente al borde de su blusa. Sus ojos estaban fijos en Víctor, afilados como el hielo, pero con un cansancio latente bajo la superficie. «Crees que ganaste, ¿verdad? Pero tú no estabas, Víctor. No cuando Maggie tuvo fiebre en plena madrugada. No cuando gritaba por culpa de las pesadillas. Fui yo quien la sostuvo, quien la calmó hasta que se durmió, quien le pasó el paño por la frente. ¿Y tú? Aparecías en video 3 minutos y luego colgabas». Víctor guardó silencio. Una rabia contenida le subió despacio por la garganta. Se inclinó sobre la mesa, la voz baja y tensa. «¿Y eso te da derecho a hacer que le tenga miedo a su propia cama? La amenazaste, la encerraste. La hiciste tener miedo de dibujar, de hablar. Sé que fallé, Elena. Estuve ausente. Huyó del dolor. Pero nadie tiene derecho a convertir su propio sufrimiento en un látigo para un niño». Elena soltó una risa amarga, pero la dureza en su mirada ya se había apagado. Lo único que quedaba era amargura. «No es mi hija. Es la sombra de una mujer que tú nunca olvidaste. Esa mujer está muerta, pero sigue entre nosotros cada vez que miras a esa niña. Yo solo quería una vida mía, una vida donde no tuviera que competir con un fantasma». Y Maggie se interpone en todo eso. Las manos de Víctor se cerraron en puños, pero en vez de discutir, la miró, largo, profundo. «Antes pensaba que eras fría. Ahora veo que eres alguien que fue dejada atrás».
alguien a quien enseñaron que amar significa castigar y que el silencio es la única forma de estar a salvo. Pero Elena, Maggie no es la niña que tú fuiste, y no permitiré que crezca arrastrando el mismo miedo que tú llevas dentro. Elena bajó el rostro. Sus hombros temblaron levemente, pero no lloró. Víctor se puso de pie. Su voz era firme, pero serena. Ya he perdido demasiado, pero desde hoy, aunque tenga que aprender todo desde cero, seré el padre en quien Maggie pueda confiar. Puedes odiarme, si quieres, pero no dejaré que el odio de nadie le robe un solo día más de su infancia. Salió de la sala sin mirar atrás. Elena quedó sola, bajo la luz blanca y pálida del cuarto. Por primera vez, no quedaba nadie a quien culpar, y nadie que le creyera. 3 meses después, Maggie vivía con Víctor en un pequeño piso cerca del Parque Colina del Bosque. No era tan majestuoso como la vieja mansión, pero allí Maggie podía correr y jugar por el parque, despertarlo temprano por las mañanas y ver a Rosa María horneando panecillos cada día en la cocina. Víctor había abandonado por completo su carrera empresarial. Había creado una pequeña fundación para apoyar a niños víctimas de maltrato, un lugar donde tanto él como Rosa colaboraban como voluntarios. Cada semana visitaban un centro comunitario para leer cuentos, pintar dibujos y escuchar a niños que habían vivido lo mismo que alguna vez soportó Maggie. En casa, Maggie tenía por fin una habitación verdadera. Las paredes estaban cubiertas de dibujos coloridos de todos los tamaños y formas. Uno destacaba entre todos: 2 personas, una mayor, otra más joven, bajo la sombra de un árbol. A lo lejos, una gran casa se desdibujaba entre la niebla, desvaneciéndose poco a poco. Víctor estaba aprendiendo a hornear. Por primera vez en su vida, decidió organizarle una verdadera fiesta de cumpleaños a Maggie. No para compensar el pasado, sino para comenzar de nuevo. Hizo una lista de invitados, infló globos, escribió invitaciones a mano y eligió una canción que Maggie solía amar cuando era más pequeña. Pero lo más importante era el pastel de cumpleaños que quería hornear él mismo, aunque nunca antes había pisado una cocina para cocinar. Cada día, después de trabajar en la fundación, entraba en la cocina, se ponía un delantal y practicaba cómo medir la harina, el azúcar, los huevos. Cada pastel fallido le enseñaba algo sobre la paciencia y sobre cómo el amor verdadero no viene de proveer, sino de estar realmente presente. El cumpleaños llegó. Maggie acababa de cumplir 8 años. La pequeña fiesta se celebró en el salón del piso. No fue lujosa, pero sí cálida. Rosa María preparó fruta y algunos bocadillos caseros. Un par de amiguitos del centro comunitario llegaron con sus madres. Luisa Delgado envió una bicicleta rosa, la misma que Maggie había mencionado cuando le preguntaron: ¿qué desearías si pudieras pedir un solo deseo? Su terapeuta le envió una nota escrita a mano: hoy has recorrido un largo camino desde aquella pesadilla. Feliz primer cumpleaños de verdad, Maggie. El pastel estaba en el centro de la mesa, cubierto con glaseado blanco, decorado con fresas frescas y unas hojitas de menta. Encima, Rosa María colocó con cuidado una vela vieja, la misma que, un año atrás, se había clavado en una rebanada de pan seco. Magdalena la miró durante mucho tiempo. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo, ahora estaban tranquilos. Cuando Víctor le apoyó suavemente una mano sobre el hombro, le preguntó: ¿estás lista? Ella asintió. Encendieron la vela, y esta vez Maggie pidió un deseo en silencio antes de soplarla. La llama se apagó, no como un adiós a la tristeza, sino como señal de que un nuevo capítulo acababa de comenzar. Rosa María le apoyó la mano en la espalda y le susurró: has crecido, y ahora vas a vivir la vida que siempre mereciste. Maggie
No respondió con palabras, pero se adelantó y abrazó a su padre con fuerza. Después de la fiesta, Maggie salió al pequeño balcón. La brisa de la tarde jugaba con su cabello. Abajo, en el jardín, su nueva bicicleta la esperaba bajo la sombra de un árbol. Se sentó en el escalón de madera. Alzó la vista hacia el cielo, color ámbar. Una sonrisa suave se dibujó en su rostro. Ya no había sombras detrás de ella, solo luz. Y una nueva puerta se había abierto, de verdad. La historia de Maggie no trata solo de una niña que fue rescatada. Es la historia de un padre que tuvo el valor de reconocer sus errores, de una empleada doméstica que superó el miedo con valentía, y de una comunidad que se unió para proteger una vida frágil. A veces, la justicia no llega desde un juzgado, sino desde un verdadero cambio en el corazón humano. Un abrazo, una vela encendida o un pastel de cumpleaños pueden marcar el comienzo de una vida completamente nueva. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sido un Víctor, una Rosa, o tal vez una Maggie, intentando encontrar tu voz en la oscuridad? Cuéntame, ¿qué parte de esta historia te tocó más? ¿Has vivido algo parecido o has sido testigo de ello? Y más importante aún, ¿estás bien? ¿Cómo ha sido tu vida últimamente? Si necesitas hablar, estoy aquí, porque no eres solo quien escucha esta historia. Eres parte de ella. Gracias por quedarte hasta el final. Y esta noche, recuerda beber un poco de agua tibia antes de dormir. Mereces ser cuidado, total y profundamente.